¿Cómo estás, Mauricio? Rubén, muy buenos días. También a Antonio, muy buenos días. Realmente un saludo muy especial de aquí desde Oruro, desde lo que es la capital del folclor de Bolivia. Ahorita seguramente Oruro está hirviendo, la calle La Paz está lleno de gente que seguramente está ya comprando o recogiendo sus trajes para la entrada de mañana. ¿Cómo está el ambiente en este momento en Oruro? Por favor, si nos puedes contar, Mauricio. Claro que sí. Bueno, hay mucha gente que viene del interior, ha venido gente del exterior, hay delegaciones que han venido de Chile, del norte de Chile, de Argentina, también hay gente que ha venido del Perú, que van a ser parte de los diferentes conjuntos. Pero yo quiero comentarte algo muy particular. Estoy en este momento en el Sereno, una costumbre que muy pocas veces se ha difundido, que Sí. tiene que ver con la ofrenda de las bandas a la Pachamama, precisamente para que les vaya bien en este proceso del carnaval. Estamos con la banda Real Imperial en este momento en el sector de Papel Pampa. Es una costumbre realmente muy hermosa, muy Sí. linda, que vale la pena justamente mostrar y compartirla. Para nuestra audiencia, el sereno es una deidad andina a la que acuden los músicos para que no desentonen en el carnaval o también en las celebraciones festivas. ¿Cuánta gente está participando de esta actividad? Obviamente todas las fraternidades o todas las bandas hacen esta costumbre. ¿En qué consiste esta tradición, este ritual, Mauricio? Lo que pasa es que está solamente una banda, diferentes bandas lo hacen en diferente lugar. Ahorita estamos solamente con la banda Real Imperial, no dirigida por don Ponciano Belcarán, y también están los pasantes, su directiva. No pasamos más de 50 personas en este momento, pero un ritual realmente muy hermoso, muy lindo, poco conocido, reitero, pero de mucha y de alta significación cultural e histórica. Ahora, esto es parte anterior, obviamente, a la participación de estas bandas en el carnaval. Contigo queremos hablar, Mauricio, sobre el origen del carnaval de Oruro. Tiene mucho que ver con las costumbres también ancestrales, con el calendario agrícola y obviamente con los mineros que fueron los primeros en peregrinar hacia la Virgen del Socavón. Por favor, ¿nos puede recordar esto? Bueno, hay dos elementos que hay que tomar en cuenta. Primero, el periodo prehispánico, el momento en que las deidades, en realidad, de este sector, que se llama adecuadamente, gracias a don Carlos Condarco, una denominación muy acertada, donde denomina justamente este sector como a la serranía sagrada de los Urus, ha sido siempre un lugar religioso desde mucho tiempo antes de que llegaran los españoles. Precisamente acá se veneraba al dios protector de los Urus, que era el dios Huaycato, y en este periodo de la lluvia se pedía una buena cosecha, y ahí venía vinculado justamente con la diosa de la aurora, que es la estrella de la mañana, los primeros rayos de sol de la mañana, a la cual le tenía mucha veneración y respeto. Entonces, de ahí que cuando llegaron los españoles, vincularon esta deidad precisamente a la Virgen María, no porque de alguna manera la Virgen de la Candelaria también es la Virgen de la Luz, y justamente la vocación de la Virgen del Socavón es la Virgen de la Luz. Ahí se presentó el sincretismo entre lo que ha sido lo prehispánico y lo colonial, lo religioso, y se ha consolidado como un solo proceso cultural, y que es lo que justamente estamos viendo el día de hoy. Y como un proceso importante es que esta experiencia cultural no es particularmente del carnaval, porque en realidad el carnaval comienza el día domingo con la licencia que nos trajeron los españoles, sino que toda esta experiencia en realidad comienza una semana después de Todos Santos, comienza desde el primer convite, como nosotros llamamos así, y termina todavía en el domingo de Tentación. Hay una serie de actividades que se van desarrollando y que a partir de ese tiempo ha ido evolucionando con la participación de diferentes personajes. Si antes eran las comunidades urus que se concentraban en San Pedro de Chayacoyo para venir a la ciudad y venían de sus 4 años, después esta fiesta se urbanizó, se convierte en una fiesta urbana dedicada justamente a la Virgen de la Luz, a la Virgen de la Candelaria, y de ahí se va extendiendo a los mineros, después en el siglo XIX a los artesanos, ya desde el siglo XX, a principios del siglo XX, a los diferentes gremios como los mañazos, los veleros, los comerciantes de coca y etcétera. Entonces ellos han sido los que han ido generando precisamente este proceso devocional a través de los años.
Ahora, obviamente, la tradición de la entrada comienza ya con la peregrinación de los mineros hacia la Virgen del Socavón, en ese solar descubierto, no sé si por el Chiruchiru o por la misma Iglesia Católica, donde se supone que estaba la pintura original de la Virgen del Socavón. ¿Si nos puede recordar eso, Maurice? Por supuesto, en realidad José Víctor sacó Metafórica en 1925, la famosa leyenda de Anselmo Belarmino, el Chiru, pero hay un aditamento interesante, según su registro, él comenta desde que 1789 comienza este proceso de peregrinación, pero recientemente, en la gestión anterior, Javier Cárdenas, medio investigador de Oruro, ha hecho un aporte interesante para demostrar en realidad que la capilla de la Virgen del Socavón ya existía desde 1740. Entonces este proceso devocional ha sido mucho más anterior. Recordemos que lo que se habla de Anselmo Belarmino es en realidad una leyenda, no siempre un dato histórico. Entonces el proceso devocional ha sido muy fuerte, particularmente para las comunidades de Sillotas, Aitoco, Venta y Media, Yarquicoya, Chayacoyo, Toledo, y esas comunidades son las que venían a Oruro precisamente a ofrecer su devoción a la Santísima Madre, la Virgen del Socavón. Entonces por ello mismo es que cuando José Víctor Saconeta recoge esta leyenda, pues hace esta interpretación de Anselmo Belarmino, el Chiru, donde se asimila en realidad un bandolero que vivía en la villa y que a modo de un Robin Hood criollo entregaba lo que él recogía para repartir entre los más pobres, ¿no? Y a partir de ello comienza un proceso devocional, cuando en realidad ya existía la devoción a la Virgen del Socavón muchos años antes, en una pequeña ermita después llamada Santuario, cuya propiedad era justamente de una señora que tenía también propiedad en la hacienda de Soracachi. Entonces todo eso, gracias a Dios, ya se ha ido mostrando y publicando para demostrar justamente el proceso de antigüedad que tenemos en este entorno. Obviamente, al encontrarse al Chiruchiru Anselmo Belarmino, se supone que era uno de los primeros feligreses de la Virgen del Socavón, que le ha dado, digamos, origen al Carnaval de Oruro. ¿Qué fue del Ninanina, por favor, si nos recuerda también esta segunda leyenda del Carnaval de Oruro? Bueno, Emeterio Villarroel en 1818 recoge justamente una historia interesante del famoso Ninanina, un bandolero también, que tenía la misma costumbre. Este personaje en realidad decían también de ir corroborando. Y don Emeterio Villarroel en la novena de la Virgen del Socavón también recoge lo mismo, porque cuando él fue herido, que es auxiliado también por la misma Virgen María en el hospital de San Juan de Dios. Obviamente estas historias costumbristas fortalecen el proceso devocional, pero lo más importante es que ellos fueron parte de una devoción que se ha arraigado en lo urbano, y que antes era de las comunidades de los alrededores, cuya patrona principal era justamente la Virgen de la Candela, la Virgen de la Luz, que ha sido asimilada justamente a la diosa de la aurora, a la cual los urus le tenían una alta devoción. Entonces, por eso es sumamente importante vincular estos procesos históricos para entender este desarrollo. Ahora, obviamente, esto le da sustento, esto le da carne al Carnaval de Oruro, a diferencia de otras celebraciones también que coinciden con esta fecha del calendario gregoriano. Le va a consultar algunas preguntas mi compañero Antonio Dalense. Maurice, por favor. ¿Cómo está, Maurice? Un gusto saludarle. Antonio Dalense le habla. Un placer poder conversar con usted. Dígame, por favor, cómo ha ido cambiando, cómo se ha ido modificando la peregrinación en el transcurso de los años. Sin duda, han habido varios cambios. ¿Cómo los ve usted? ¿Qué nos puede contar, por favor, Maurice? Adelante. Bueno, ha sido justamente un proceso evolutivo de esta expresión cultural. Bien lo decía hace un momento, fueron los indígenas y las comunidades de los alrededores que venían a ofrecer su proceso devocional. Se juntaban en el sector de los límites de San Pedro de Chayacoyo y ofrecían su peregrinación el sábado antes del carnaval, por eso no es carnaval el día sábado. Y obviamente eso se ha mantenido a través de los años. Lamentablemente, con las
las diversas actividades económicas, muchas cosas han ido cambiando, y a partir de ello, en el siglo XIX, con la crisis de la minería, los artesanos, los gremios de artesanos se hacen cargo de esta fiesta. Hay un periódico de 1868 que nos muestra tal registro, ¿no? Con 4 danzas fundamentales: diablos, incas, morenos, y también están los chunchos, que era una danza también tradicional que se realizaba como a modo de teatro en el atrio de la iglesia de San Pedro Echevecor. Con el influjo de la minería a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, los artesanos tuvieron que moverse para dedicarse a la actividad minera, y fueron los gremios de los comerciantes de coca, de los mañazos o matarifes, los comerciantes de carne y otro tipo de gremios que se hicieron cargo de la fiesta en esta región. Entonces eso ha permitido que hasta la Guerra del Chaco esto se haya mantenido de manera inerte, hasta después de la Guerra del Chaco, donde todos los que fueron a la guerra sintieron ese vínculo con esa relación que tuvieron con las comunidades, los hermanos campesinos con los que fueron a la guerra. Y hubo un interés de parte de la clase media de empezar a involucrarse en la cultura popular y tradicional, de manera que en la década de los 40 empiezan a meterse en el gremio de los mañazos para ser parte justamente de esta expresión cultural. El año 42 es la primera vez que bailan la gente de clase media, y eso ha cambiado para siempre el Carnaval de Oruro, porque le ha dado un nuevo impulso, una nueva manera de ver el carnaval, porque obviamente tenían un poco más de ingresos y mejoraron trajes, caretas. La presencia de las bandas fue mucho mayor, porque antes solamente había instrumentos autóctonos. Después los instrumentos de bronce, a partir de las bandas militares, empezaron a generar justamente una mayor participación, hasta llegar a constituirse en los años 60 y 70 un elemento identificativo del país para poder mostrar justamente esta expresión. Esto llevó justamente a Oruro a proclamarse primero como sede del Carnaval Folclórico de Bolivia en 1964, en el 65 en el gobierno de Barrientos. Después, en 1970, gracias a todo ese impulso, se declaró a Oruro como capital folclórica de Bolivia, pero después cambiado a rango de ley en 1983, declarando a Oruro como capital del folclore, porque no solamente son actividades folclóricas, sino porque aquí en Oruro también se realiza investigación, se realiza promoción, se realiza estudio, registro, conservación, y además de que solamente el proceso del carnaval no es lo único, sino que también tiene, como bien lo decía, desde el primer convite, la primera ofrenda, la primera entrada, hasta después justamente de lo que es los 3 días de licencia del carnaval, hasta el domingo de tentación. Y eso es justamente lo que la UNESCO ha declarado como un patrimonio vivo, como un patrimonio que en realidad vale la pena rememorarlo, y se ha consolidado como un hito histórico, porque gracias al impulso de los años 90, que ya había tenido antecedentes en los 50, para que la UNESCO le preste atención a esta expresión cultural. Y en 2001, Oruro es declarado como obra maestra del patrimonio oral intangible de la humanidad. Maurice, hay algunas danzas que originalmente formaban parte de la peregrinación y que tal vez se han perdido con el tiempo. ¿Qué podemos decir sobre esto? En el siglo XX en realidad ha habido varias danzas que han aparecido y luego han desaparecido. Los yutas, por ejemplo, era un grupo que venía de La Paz, bailaba en los años 50 hasta los años 80, ha sido vigente y luego han desaparecido. Los árabes de Antofagasta venían justamente aprovechando el ferrocarril a bailar en Oruro, pero también desaparecieron. Los toritos del Beni, también en ese proceso de inclusión, aparecía la gente del Beni para ser parte de este proceso cultural. Y obviamente, cuando vino la declaración de la obra maestra, solamente teníamos hasta ese momento 18 especialidades. Ahora ya tenemos 20, ¿no? Entonces, esto se ha querido conservar y mantener, porque al final de cuentas también la fiesta devocional era obra y producto de la devoción de los pasantes que convocaban a su gremio para que acompañen en la entrada del sábado. Y obviamente muchos gremios han ido desapareciendo, han ido dejando de lado varias cosas, y por ende también algunas de estas danzas también han desaparecido.
Maurice, ayer en Oruro se ha realizado la nata también, que es parte. ¿Qué relación podemos encontrar entre la nata y la peregrinación, por ejemplo, si es que la hay? Bueno, en realidad sí hay una relación, porque en realidad la nata nos evoca también a esa presencia de las comunidades Saitoko, Sillota, Yaquicoya, Toledo, Venta y Media, Sorazora, Paria, y que en realidad en tiempo de la colonia, en realidad, y de la república, han venido justamente a la ciudad trayendo sus ritos especiales, como los incas, la danza de Cuyahuas, la danza de los chunchos, la danza de los diablos, la danza de los morenos. Entonces se evoca justamente esa presencia sumamente importante. Y obviamente la presencia de las provincias de Oruro está fuertemente vinculada con esta serranía sagrada de los Urus, porque este lugar es místico, este lugar es mágico y concentra todas las comunidades, porque al final de cuentas aquí se concentra justamente todo lo que son nuestra energía de las comunidades para ser parte de todo esto. Y por eso tienen mucha relación, porque también son danzas que utilizan los instrumentos de lluvia, como es la tarca, el ciclo solamente es de temporada seca. Entonces las tarqueadas son lo más destacable de nuestras 16 provincias y que son parte también de esta dicotomía que tenemos entre lo prehispánico y lo colonial, las deidades prehispánicas y nuestras deidades cristianas, que al final de cuentas no pueden estar separadas una de la otra. Maurice, ¿qué podemos decir ahora del ya también tradicional Domingo de Tentación? ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo se conjunciona dentro de todo esto de lo que estamos hablando? Bueno, en realidad los mitos pétreos en los cuales somos muy arraigados en Oruro, tenemos el sapo, la serpiente o la víbora, el lagarto, las hormigas, el cóndor. En realidad, Domingo de Tentación realizamos nuestro último convite o nuestra última ofrenda a los mitos pétreos, justamente para cerrar el calendario de las lluvias, para pedir precisamente una buena cosecha. Y estas son las ofrendas que se realizan después del miércoles de ceniza, donde comienza la cuaresma, pero en realidad para nosotros todavía tenemos el domingo, que es llamado por nosotros como el Domingo de Tentación, para estos ritos que nos evocan justamente esta costumbre ancestral. Perfecto, Maurice, te voy a agradecer. Estamos con Rubén aquí, te vamos a agradecer infinitamente por estas lecciones que nos has dado con relación al Carnaval de Oruro. Te vamos a dejar compartir entonces, entiendo que estás en otra actividad, y te vamos a agradecer mucho, Maurice, y seguramente vamos a estar otra vez en un próximo contacto. Mañana vamos a difundir todo lo que nos dijo Maurice en La Razón Papel. Y mañana vamos a difundir todo esto, por supuesto, también en nuestra edición digital y en nuestra edición de papel del periódico La Razón. Fuerte abrazo, Maurice, gracias por la gentileza. Gracias, Antonio, gracias, Rubén, yo agradecido y honrado por el contacto y justamente nuestro interés que todos conozcan esta fabulosa entrada del sábado, que no es carnaval, el carnaval comienza el domingo, pero conocer justamente toda esta expresión cultural, que no es solamente de una fecha, sino que viene de una cronología de fechas muy importantes, muy arraigadas, muy culturales, en lo cual nosotros también pedimos que nos respeten nuestras tradiciones, que entiendan lo que nosotros hacemos, no es por capricho, no es por exigir que cumplan las tradiciones, porque al final de cuentas es parte de lo que nos mantiene erguidos en el tiempo, nos mantiene justamente con esta personalidad y al final de cuentas también gracias a todos estos elementos costumbristas hemos sido declarados como obra maestra. Espectáculos hay en todo el mundo, como decimos en Oruro, danza de diablos hay en todo el mundo, pero solo diablada en Oruro, y el proceso devocional a la Virgen del Socavón con estos ritos y costumbres solo en Oruro.